comentarles que, bueno, con Nico venimos llevando esta charla adelante los últimos años, pero la realidad es que esta charla tiene una historia muy, muy larga, en la cual María Elena estuvo presente desde el inicio y fue parte importantísima de sobre toda la parte histórica con la que inicia la charla. Así que, nada, lo mismo que dijo Ale, es un placer y una alegría enorme poder compartirla nuevamente con vos. Siempre nos reímos porque esta charla que se fue construyendo en casi 10 años, cada año que pasaba y nos preparamos para darla, pensábamos en ver cómo poder reducirla para que no ocupe demasiado tiempo y lo único que logramos es agregar 10 o 20 diapositivas más. Con lo cual hemos hecho un esfuerzo enorme para acotarla una vez más. No lo hemos logrado, pero vamos a tratar de cambiar un poco la dinámica en la pasada de las diapos. Es muchísima información, que bueno, tampoco queremos dejarla fuera. Es como un pantallazo muy rápido y muy cargado de temas que, bueno, quedarán como en el tintero para seguir. Cada uno sabrá cuál de estas diapos le interesa más para seguir construyendo y trabajando. Es decir, que es una puerta abierta a cada una de estas diapos para seguir un trabajo de investigación. Así que, bueno, básicamente, sin más, lo que les cuento, si pasás a la segunda, Nico, contarles un poco cómo está estructurada la charla. La primera parte habla de los inicios de esta técnica y de estas formas de trabajar y de estas miradas posibles. La segunda parte va a estar concentrada en collage y fotomontajes. La tercera parte ya está más vinculada a la parte de fotomontajes y arquitectura, especialmente a la construcción muy fuerte del siglo XX de situaciones urbanas. Y luego hay una cuarta parte que es, llamamos la mirada de la técnica, que es una parte más conceptual. Y por último vamos a estar viendo trabajos que hemos desarrollado a lo largo de estos 10 años desde que iniciamos este trabajo con los fotomontajes aproximadamente. Así que, bueno, los dejo con María Elena para el inicio y, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, hola. Vamos a empezar entonces con la historia de la fotografía, porque es el comienzo del fotomontaje. Esta primera imagen es la primera imagen fotográfica que se obtuvo. La realizó Niepce en 1826 y este método se llamó heliografía, es decir, a través de un material sensible y expuesto a unas 8 horas de luz, se obtuvo esta imagen. Es una imagen, un fragmento de una ciudad, y es lo primero que se va a empezar a registrar, la ciudad. ¿Por qué? Porque los tiempos de exposición son muy altos. Entonces, las figuras humanas que con pequeños movimientos ya no se registran, entonces los objetos inmóviles eran los más propicios para estas nuevas técnicas. Si pasamos a la siguiente, acá vemos a dos de los personajes más importantes en el desarrollo de la fotografía. Uno es Louis Daguerre. Daguerre era un aprendiz de arquitectura. Esto lo ayudó también porque trabajaba con el dibujo de la perspectiva, con algunas herramientas ópticas que permitían hacer estos trabajos, y él conocía el trabajo que venía haciendo Niepce. Y a la muerte de Niepce, esto fue en 1833, cuando muere, Daguerre continuó haciendo experimentos y llegó en el año 1835 a descubrir por accidente, básicamente todas estas técnicas tienen que ver con el accidente, ¿no? Con algo que no se estaba esperando, y descubrió esta forma de obtener una imagen que luego se llamó daguerrotipo, es decir, una
un trabajo con una placa que con un material sensible a la luz podía obtener imágenes. Estas primeras aproximaciones a la imagen son imágenes únicas, no se podían duplicar, no eran negativos, sino que era una imagen única. El otro personaje que estaba al lado de Daguerre era Bayard, otro francés que estaba desarrollando, paralelo a Daguerre, investigando sobre las técnicas fotográficas. Y él desarrolló una técnica en el 37 que denominó dibujo fotogénico. Y aquí tenemos el primer inconveniente, ¿no? Daguerre estaba muy vinculado con la alta burguesía, tenía amigos en la Academia Francesa de Ciencias, que permitió que su invento fuera registrado antes que el de Bayard, aun cuando Bayard lo había desarrollado antes. Pasamos a la siguiente, Nico. Esta fue la primera imagen en daguerrotipo de Louis Daguerre en el 1838, una primera imagen aérea de la ciudad. Y vemos a una ciudad, si pudiéramos acercarnos, vemos una ciudad vacía, ¿no? Una ciudad donde no hay gente, no hay movimiento, pero en realidad es una imagen, el Boulevard du Temple, se llama la fotografía, que duró 15 minutos la exposición, con lo cual todo el registro del movimiento, esto era una avenida muy transitada, mucha gente, muchos carruajes, que al estar expuesta la placa en tanto tiempo, todo ese registro no se ve, si pudiéramos acercarnos, se ven como pequeños fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y aparece en esta fotografía el primer registro de dos personas. Ahí en el zoom que hice ahí, se ve dos personas, una parada y el otro lustrándole las botas. Unas personas que se tuvieron que quedar 15 minutos quietos para poder ser registrados. Este tipo de fotografías se hacían con unas cámaras de formato de gran formato. Con lo cual las placas son unas placas de vidrio, habitualmente de vidrio, únicas también, que nos permiten obtener mucho detalle. Es decir, que si nosotros hiciéramos un zoom, podemos verlos, se pueden ver perfectamente los detalles de las grietas, incluso se pueden observar los detalles de los instrumentos con los que está trabajando el lustrabotas. Uh-huh. Bayard quedó muy indignado por lo que pasó con Daguerre. Entonces se sacó enviaron una postal escrito del otro lado, que lo voy a leer, dice, la fotografía se llama El ahogado, y dice, este cadáver que ven ustedes es el señor Bayard, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar, o cuyos maravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos 3 años para perfeccionar su invención. La academia, el rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes y lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. El Bayard y el desdichado decidió ahogarse. Perdón. El gobierno, que dio demasiado al señor Daguerre,
declaró que nada podía hacer por el señor Bayard y el desdichado decidió ahogarse. Oh veleidad de los asuntos humanos. Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, pero ahora permanecen en la morgue desde hace varios días y nadie lo ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. HB firma esto 18 de octubre de 1840. ¿Pero qué pasa? Es un truco fotográfico y es el primer registro de truco fotográfico que se ha realizado. Él seguía vivo, pero había hecho este montaje, toda esta escena, para protestar contra la academia que no lo habían favorecido en la aceptación de este nuevo invento. ¿Pasamos, Nico? Mientras tanto, en Inglaterra, paralelo al trabajo que estaban haciendo Daguerre, básicamente, Talbot fue otro de los que estaba experimentando con las técnicas de fotografía. Y esto es un dibujo fotográfico. Esto era una placa. Estas imágenes se obtenían por contacto simple, es decir, una placa con un material sensible que se le aplicaba a esta placa, de vidrio generalmente, se le apoyaban hojas, telas, flores, se exponían al sol y al cabo de un tiempo se retiraban y se procesaba la imagen y obtenían estos dibujos fotográficos. Quiero destacar, ¿no? También el año pasado se desarrolló bastante como investigaciones acerca de aquellas mujeres que trabajaron a lo largo de la historia, sobre todo en la historia del arte, que no fueron reconocidas. Una de ellas fue la mujer de Talbot. Talbot trabajó en la investigación fotográfica, pero su mujer también, y era la que llevaba adelante el trabajo en el laboratorio. Y un poco, a medida que van a ir pasando las diapositivas, voy a ir incorporando a aquellas mujeres que estaban al lado de estos hombres que son más reconocidos. Otro de los trabajos fotográficos dentro de la técnica fotográfica que se fue desarrollando en estos últimos años del siglo XIX, lo desarrolla Reslander, ¿no? Era un pintor sueco que empieza a experimentar con la fotografía alrededor del 1850, y una de las obras más famosas es esta que se llama Los dos caminos de la vida. Y se practicó en el contexto de las bellas artes. Reslander decía que podía demostrar que la fotografía era útil para el arte, ¿no? Para la composición, iba a ayudar a la composición. Y esta fotografía está compuesta por 30 negativos diferentes, es decir, un fondo pintado que lo fotografió, y cada uno de los personajes se fotografió o en tríos o en parejas de forma diferente para obtener la composición final general. Y la importancia, bueno, vamos a seguir. Otro de los trabajos que se hicieron con este mismo sistema
es el de Robinson, ¿no? El último suspiro se llama este, de 1858, con la técnica del collodion húmedo, que fue creada por Le Gray, otro de los padres de la fotografía. Y esto era también con una tomada con una cámara de gran formato, y se utilizaron 5 negativos diferentes. Es decir, cada uno de los personajes se tomaron de forma diferente, en forma separada, y el fondo, y luego se compuso en el laboratorio. Si querés pasar, Nico. Me parecía interesante incorporar algunos datos que tienen que ver con el retoque fotográfico y la utilización política, ¿no? Estas son unas imágenes que tomó Matthew Brady de 1860 de Lincoln. En la primera vemos a un Lincoln estilizado, pero es una foto que ha sido retocada. El cuello está alargado, es decir, el cuello se estiró la cabeza, las manos, como eran unas manos que no gustaban para la composición, se las hizo doblar. Y la composición de al lado, en realidad se pueden ver de un lado la utilización del cuerpo del retrato de John Calhoun, que era un político que tenía un porte muy diferente al de Lincoln, y le aplicaron la cabeza de Lincoln, ¿no? Entonces, Le aplicaron la cabeza. Le aplicaron la cabeza para que tuviera... Bueno, y entonces Lincoln agradecía esto, ¿no? Y entendía que este fotógrafo y el Instituto Cooper lo habían hecho presidente, ¿no? Claro. Si pasamos a la siguiente, aquí vemos a otro de los presidentes de Estados Unidos. Esta foto está totalmente compuesta. Vemos a Ulysses Grant en una fotografía. Esta composición es de 1902, pero las fotografías son de 1864, la que está de pie. De esa fotografía se tomó la cabeza. De la fotografía del caballo, que no es él, que es otra persona, pero les gustó el caballo, entonces lo montaron porque tenía buen porte. Y el fondo era un escenario que nada tenía que ver con lo que estaba ocurriendo. Eran prisioneros confederados de la batalla de Fisher Hill, y no era su ejército, eran unos prisioneros. Bueno, si pasamos a la siguiente, ya avanzado, ya finales del siglo XIX, principios del 1900, aparece el truco fotográfico, ¿no? Es decir, cómo se lleva la imagen en movimiento y cómo se va montando escenografías. Por ejemplo, la del hombre orquesta, en realidad, si nos pudiéramos acercar, la cabeza es la de Méliès, es siempre el mismo personaje que toca todos los instrumentos. Uh-huh. Fue el primero en experimentar el truco fotográfico. Él fue un ilusionista, y bueno, armaba, la imagen de arriba es el estudio donde él trabajaba, y ahí está montando una escenografía. Entonces era la combinación de decorados pintados, objetos construidos en combinación con la fotografía, ¿no?
Si pasamos a la siguiente, el hombre cabeza de caucho, estos en YouTube las pueden encontrar y están muy bien, duran muy poquito, y en este caso es un montaje, es su cabeza, la cabeza de Méliès, que está siendo inflada por él, ¿no? Entonces hay un problema de escala, ¿no? Entonces la cabeza se va haciendo cada vez desde muy pequeñita hasta más grande, a través de esta secuencia de montajes hasta que revienta. Uh-huh. Sí, no sé si quieren decir algo, Nico y Rodi. No, acá estoy pensando que antes poníamos el video, pero está buenísimo porque el video se puede encontrar fácilmente y les contaste el final, lógico, les contaste que revienta. Sí, bueno. No, está bueno el tema de, bueno, pensando un poco más en el trabajo nuestro, el problema de la escala, ¿no? La posibilidad de trabajar con el truco fotográfico, con el cambio de escala de uno de esos fragmentos, ¿no? Por supuesto que la misma cabeza de él también, ¿no? Repite de nuevo. Claro. Y esta posibilidad de extrañar el lugar, el espacio en relación con el tamaño de los recortes, ¿no? Eso, creo que lo interesante también es que aparece, bueno, en el tema del cine, y el extrañamiento permite generar situaciones que en los otros casos veníamos viendo son diferentes, ¿no? Esta cuestión casi como de imágenes de sueño, o tener a la misma persona tocando la misma orquesta, este personaje inflando su propia cabeza, todas estas cuestiones que eran como inimaginadas en otro momento. Uh-huh. Claro. Bueno, y ya avanzado el 1900 empiezan a aparecer diferentes investigaciones con la luz, con la imagen fotográfica. Entonces estos trabajos llamados fotogramas que hizo Moholy-Nagy, y acá me voy a volver a detener porque Lucía Schultz fue su mujer y fue quien le enseñó a Molinagui a trabajar con la fotografía. Él no sabía y ella fue quien lo introdujo. Pero casualmente ella no es reconocida en este momento, y a lo largo de mucho tuvo que ser demasiado viejita ella para que la reconocieran. Y todas las fotografías y fotogramas, estos son reconocidos como hechos por Molinagui. Uh-huh. Bueno, eso, un paréntesis para poder ir descubriendo a estas mujeres detrás de estos hombres. Y es un trabajo de nuevo, con la luz, desde el año 23 estuvo vinculado a la Bauhaus, ¿no? Como profesor. Entonces fue un momento de investigación. Él trabajaba en laboratorios con sus alumnos y con estas técnicas de fotografía, ¿no? Es decir, la aplicación sobre un papel sensible de objetos que tienen que ver con la tecnología, elementos mecánicos. Estamos en un momento donde la tecnología, donde la investigación y los procesos mecánicos es la moda, es lo que va a ir avanzando y nos va a permitir avanzar. Entonces, con estos objetos es con los que él empieza a probar estas técnicas de aplicación sobre un papel sensible con diferentes texturas. Los rayogramas de Man Ray, acá voy a hacer otra aclaración, que no lo puse porque me olvidé, pero Lee Miller fue su amante, empezó como su asistente, pero ella fue quien descubrió la solarización, que es otro de los trabajos que hizo Man Ray, y trabajó con él en el laboratorio. Era la que hacía sus copias fotográficas, ¿no? Pero no fue jamás reconocida.
paréntesis, eso como paréntesis, y el trabajo de los rayogramas que eran con objetos ya como más identificables, más que tienen que ver con quizás con objetos opacos, traslúcidos, con contornos bien definidos como llaves, coladores, hay cintas de películas o un paraguas. Él empezó a generar estas composiciones con esta técnica. Sí. Si querés, Sí. si alguien quiere decir algo. No, se me acaba, no sé por qué no está pasando. No, me parece que está bueno, vamos avanzando con las imágenes y me parece que está bueno centrar como la temática de la charla siempre en este enfoque entre la mirada crítica sobre las posibilidades de una tecnología, de un material o de una búsqueda y la tecnología que lo va permitiendo, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de técnicas que van apareciendo o que se van mejorando en relación con una manera de construir una investigación a partir de eso, ¿no? Y cada uno va descubriendo, en cada paso que da, va descubriendo las posibilidades de esa técnica, aportándolas al lado artístico, ¿no? O al lado creativo. Desde la primer truco de montaje fotográfico o desde la primer posibilidad de lograr sobre una capa sensible dejar registrada una imagen, ¿no? Entonces todo el tiempo después aparecen, cada vez se va complejizando más y en este estado en el que estamos ahora de la charla, ya los aparatos son mucho más sofisticados. Por decir, me estaba acordando de la imagen de laboratorio, era de ¿no? ¿De Man Ray o era de Molinagui? Que aparecía. De Molinagui, tenía todo un aparato que giraba con luces. Están las fotos de un artefacto que es un artefacto increíble, que es lo que va permitiendo. También construir, la tecnología permite construir el artefacto para ir logrando los avances en la calidad de la imagen o en la búsqueda, más que la calidad, no por la calidad misma del píxel, por decir, sino las posibilidades que va permitiendo la tecnología. Sí, yo creo que además es interesante como darse cuenta de la técnica, ¿no? Y de la posibilidad de la técnica fotográfica, qué es lo que nos permite hacer y cómo nos permite hacer. Entonces, a lo largo de la historia de la fotografía fue como virando hacia diferentes lados y según se quería, se tomaba de una forma u otra. Es decir, empezó de una forma donde se registraban ciudades, objetos quietos. Luego los impresionistas, por ejemplo, la tomaron como una herramienta. Entonces se pueden ver fotografías de paisajes con pinturas impresionistas. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Pensé que lo estaba compartiendo. Justo está bueno, Elena, lo que estás diciendo, porque un poco va a ir, va a seguir la charla y en realidad estas cosas van a ir apareciendo hasta el final, ¿no? Estas posibilidades que va permitiendo la técnica. La técnica, claro. Bueno, vamos a hablar un poco del collage, ¿no? Y creo que la siguiente, Nico. Y acá empezamos a hacer una diferenciación, ¿no? Entre los trabajos que vamos a ver a continuación y estos trabajos de los constructivistas rusos, porque ellos tomaron la técnica fotográfica, ¿no? como una técnica que los ayudaba a trabajar para la revolución, ¿no? Era el arte soviético debe inspirar a las masas en la lucha por la victoria final y absoluta del socialismo, dice Lisinski, ¿no? El arte era mediador y reorganizador de la conciencia pública. Entonces es la propaganda visual era una forma eficaz y muy directa de educar al pueblo que mayoritariamente era
analfabeto, ¿no? Y sí, aquí en esta imagen se ve una fotografía y cómo el montaje con la gráfica, es decir, esta fotografía está espejada, fue trabajada, son dos fotografías superpuestas que se dan vueltas, se montan sobre un dibujo y sobre tipografía. El siguiente, Nico. Lo mismo, Rodchenko hace que trabaja, ¿no? para la revolución, digamos, hace este cartel. Ella forma parte del grupo de trabajo de Rodchenko y hace este cartel para las ediciones del Estado de Leningrado. Y creo que hay que detenerse acá porque en el año 1921 Rodchenko anuncia la llegada del constructivismo a través de un manifiesto, ¿no? Y su manifiesto decía muerte al arte, ¿no? Con el argumento de que este era burgués y que se requería un cambio de nombre. Entonces se llamaron productivistas. Me parece como detenerse para fijar este concepto, ¿no? Que en la Revolución Rusa, los constructivistas rusos, estos productivistas, pusieron toda esta nueva tecnología, todos estos nuevos desarrollos en pos de la divulgación, básicamente, política. Y desde el punto de vista de la imagen está bueno el tema de la gráfica, ¿no? Que se incorpora muy fuerte el tema de la gráfica como parte Pero es que tenía que ser fuerte porque es que el pueblo era mucha gente analfabeta y tenía que llegar, ¿no? Tenía que transmitir. Esta es una de las publicaciones, una portada que hizo para un poema, para otro de los que trabajaba con ellos para la revolución, era Mayakovsky, es un fotomontaje también. En Alemania, los dadaístas también, ¿no? Trabajaron con el fotomontaje. Ellos le pusieron el nombre, ¿no? Ellos definieron, porque necesitaban designar esta nueva técnica, ¿no? de montaje. Estos trabajos que hacían eran montajes con fotografías, con textos. Aparece en la historia del arte, aparecen las tipografías, ¿no? Recortes de diarios, y objetos que se van enlazando, ¿no? Si seguimos en la próxima, objetos mecánicos, palabras, fotografías. Esta es una es la única mujer que ha sido aceptada por el grupo Dada, se llama Hannah Hosch. Los trabajos de ella son impresionantemente interesantes, y realmente me parece interesante destacar el trabajo de ella porque, insisto, y no quiero aburrir con esto, pero el trabajo de la mujer en el arte ha sido muy difícil y ella ha sido una de las que ha sido reconocidas. Entonces, si seguimos, bueno, también dentro del grupo trabajaron con mensajes políticos, ¿no? Y acá hay trabajos de John Hersfield que son interesantes de ver y porque tienen mucho detalle. Si nos centramos en la imagen de Hitler mirándose en el espejo, hay un esqueleto, ¿no? Es la imagen que le devuelve el espejo, y son todas sátiras contra
de publicidad, ¿no? De afiches de políticos. Si seguimos, vamos a la imagen de un collage, ¿no? Un collage de Magritte. Ya acá ya no hay un mensaje político, ¿no? La fotografía desempeñó un papel central en el movimiento surrealista. La fotografía de Magritte está creada en el 29, y hubo un periodo entre el 29 y entre el 28 y el 56 que Magritte trabaja con la fotografía, pero empieza a registrar a su familia como en movimientos un poco extraños, pero también generó algunos fotomontajes, ¿no? Como de la Ópera de París sobre como un espejo de césped y de vacas. Sí, que me parece que está buenísimo, que es como de golpe aparece un tema como muy actual, ¿no? Las últimas discusiones arquitectónicas centradas en la discusión entre la ciudad y el campo, ¿no? Parece que después de muchos años debemos volver al campo, ¿no? Y aparece esta obra de arquitectura emplazada en la ciudad de París, puesta en una situación absolutamente extrañada, con las vacas pastando en las afueras, ¿no? Sí, es una imagen. Yo vivo un poquito en las afueras de Madrid y se han cruzado jabalíes, digamos que... Claro, y más ahora. Ahora aparecieron. No, claro, no, es que animales que estaban en el monte o animales que la ciudad, al ser vivida, al estar con gente, los animales no transitan. Cuando la gente dejó la ciudad, aparecen los pastizales y aparecen jabalíes acá en la esquina de mi casa. Entonces, por eso me parecía muy, muy actual en relación a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Claro. Bueno, estos son unos collages de Max Ernst, que también es como interesante porque empieza a haber una diferencia de cómo utilizando la misma técnica hay un concepto detrás diferente, ¿no? En este caso es trabajos de extrañamiento, ¿no? De juntar elementos y provocar algo extraño, ¿no? Por cambio de escala, por ubicación, y ya la técnica lo ayuda a definir diferentes imágenes. Sí, pero siempre buscando si coincidís con lo que estaba pensando, que es que lo extraño es que no es fragmentario como quizás las imágenes de dadaísmo, ¿no? Sino que en realidad son objetos venidos de diferentes lugares, pero que terminan conformando como una atmósfera que los une de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, y tiene una carga poética muy grande ya los montajes, a diferencia de lo que veníamos viendo también del montaje utilizado para contar un relato o para transmitir un mensaje político. Claro, exacto. Estas son unas imágenes de unos fotomontajes de Grete Stern que hizo para una revista dirigida a la mujer. Grete Stern era una fotógrafa alemana que estuvo en la Bauhaus, después fue a Buenos Aires, y fue la esposa de Horacio Coppola. Horacio Coppola fue uno de los grandes fotógrafos argentinos. Y trabajó con esto para una revista dirigida básicamente a la mujer, esta sección de fotomontajes que acompañaban a un texto, ¿no? Y eran estos: el miedo, por ejemplo, el miedo de este tren que sale del agua y es una cabeza de una tortuga,
Si pasamos a la siguiente, estos fotomontajes también los realizaba, y me parece que es interesante esta fotografía, porque la fotografía de la izquierda es una fotografía de su esposo, de su marido, de Horacio Coppola. Ella la toma para hacer el fotomontaje, pero no la toma tal cual. La espeja, ¿no? La espeja y la recuadra. Y el término de reencuadrar me parece que hay que destacarlo, porque para los fotomontajes es como una segunda mirada, es decir, miramos la fotografía de una manera y la volvemos a mirar reencuadrando, ¿no? Armando como una escena, como una escena dentro de otra escena. Entonces, me parece que, bueno, ya van a hablar de la mirada, ¿no? En la siguiente diapositiva. Y bueno, son temas que se van a ir sumando en la charla, ¿no? Exacto, pero es interesante recalcar eso, me parece, ¿no? También la elección de la foto básica, de la foto base como de la escena, la elección de los objetos, ¿no? Como veíamos en este caso, como reconoce la cabeza de la tortuga como algo, como un elemento que sirve para componer y expresar ciertas cuestiones, y cómo eso lo va relacionando, ¿no? Sí. Que hay como un trabajo previo más allá del montaje, que es de la selección de esos objetos. Porque había un mensaje que quería transmitir, y en la composición de esos fragmentos provocaba este montaje. Bueno, acá entramos ya a hablar más íntimamente en la relación con la arquitectura, con ciertos ejemplos paradigmáticos y aplicados con esta técnica tanto me gusta de recalcar que son fotomontajes y en otros casos son más collage, entonces vamos a ir viendo cómo fueron utilizados a lo largo de la historia por los arquitectos según cada caso que estaban indagando. Bueno, y empezamos este capítulo con esta frase del querido arquitecto Jorge Mele, profesor de la facultad, que todos o algunos de ustedes deben conocer, en un libro que se llama Historia y Teoría de la Arquitectura del siglo XXI, dice: quiero afirmar que no solamente podemos encontrar los valores de verdad de la arquitectura en su concreta objetualidad material, sino en la construcción de la imagen como potencia de una posibilidad. Esta frase un poco resume el desarrollo creativo de la arquitectura durante el siglo XX, creativo y también expositivo de situaciones, de problemas, de imaginarios urbanos que no han sido construidos y sin embargo forman parte inevitable de la comprensión de la arquitectura del último siglo, ¿no? En este caso empecemos con unas imágenes de Paul Citroën que nos están hablando de esta situación utópica o distópica de la ciudad, en este caso hablando de los problemas de la densidad, del crecimiento urbano, y que van a estar bastante en relación con la diapo siguiente, que se supone que ha sido inspiradora de la película de Fritz Lang, quizá también vista por algunos de ustedes, la película Metrópolis, una película del año 26, que durante muchos años se perdió y que por suerte logró recuperarse allá por los 80, 90, creo, no recuerdo bien. Inclusive se logró recuperar completamente con una copia que se encontró acá en Argentina y pudieron juntar retazos para volver a elaborarla. Pero básicamente lo que esta película habla de la situación distópica del crecimiento de las ciudades y las desigualdades sociales y el problema fuerte de los trabajadores. Los trabajadores están como trabajando como en un subsuelo y la ciudad se mantiene por arriba, como si no existiera esa ciudad de abajo. Bueno, en este caso lo que estamos viendo son imágenes de la película, de la construcción de las maquetas, que tiene que ver con
con este tema del montaje también, ¿no? Poder representar en una película. No lo nombramos por una cuestión de tiempo, pero dentro de la parte de cine, obviamente, que veíamos lo de Méliès, es fundamental el registro y la investigación sobre la técnica del fotomontaje, del montaje, especialmente en el cine, que fue, allá vimos lo de Méliès, pero también uno de los representantes más fuertes ha sido Sergei Eisenstein, con sus primeras películas como El acorazado Potemkin y otras, en donde todos el trabajo del montaje les permitió crear situaciones para mostrar estos mundos distópicos especialmente, ¿no? Y es muy importante recalcar esto, ¿no? De la diapo anterior, de que Citroën, que empezó a indagar sobre este tema del collage, genera esta imagen, es muy conocida, es una de sus obras más famosas, y en base a eso se inspiró la película, ¿no? Porque sí. Esas imágenes que se ven, junto con esta, no existían en ese momento como una imagen de ciudad, ¿no? Una imagen urbana, sino que el montaje ese, el collage, la trajo a presencia y lo hizo posible eso. Bueno, este es el caso de Malevich, que empieza, también es un artista famoso, muy conocido, donde empieza a indagar sobre este tema de estos objetos construidos como en una primera etapa, que son este tipo de maqueta que él llama architectons, y empieza a registrarlo tanto en dibujo como en fotos, y empieza como a aplanarlos, y juega con esta idea del fotomontaje en la ciudad, y cómo eso empieza a generar estas ideas de rascacielos enormes en competencia con la ciudad existente. Sí, en realidad el trabajo original son configuraciones formales que se elaboran sistemáticamente y en realidad son estructuras más bien apaisadas, ¿no? Esa es otra de las cosas interesantes aquí, que luego con ese registro empieza a trabajar en vertical. Hay una serie muy grande de investigación de piezas que son los architectons, que es un trabajo de investigación muy grande, que particularmente investigaba la creación de estructuras en relación con las formas, ¿no? Y luego se aparece en este montaje, digamos, con la pieza invertida. Hay un mensaje que me pareció muy, muy interesante de Malevich que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, que habla de la influencia de todos los sistemas y los fenómenos políticos, económicos, religiosos, habla como que es la enfermedad del arte, ¿no? Y un poco hoy en día creo que es un mensaje que podría ponerse tranquilamente en primer plano. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es un trabajo de Lissitzky que se llama, bueno, no lo voy a nombrar porque no me va a salir, pero es una especie de rascacielos horizontal. También hay un trabajo de dibujo y de montaje. Y a mí realmente me parece increíble también viendo en la historia de la arquitectura cómo hay temas recurrentes que vuelven a aparecer hoy en primer plano, ¿no? Primero, esta propuesta de rascacielos horizontal tiene que ver con la comprensión del problema ya de allá en el año 25 sobre el problema del suelo colmatado, ¿no? La idea de despegarse del suelo para liberar esa planta baja para el espacio público y construir una torre en altura. Segundo, la concepción del rascacielo acostado, que entre otras cosas tiene que ver con la posibilidad de brindar igualdad de condiciones para todos los que están alojados allí, es decir, que una torre tiene esta cosa de la jerarquía del piso más alto al piso más bajo, otro tema una discusión muy recurrente en el siglo XX, y aquí aparece la decisión de poner a todos como en el mismo nivel. Y bueno, y por otro lado, los temas que a mí me parece que están buenísimos como cuestión de la actualidad, no solo son lo del suelo, sino estas operaciones que vemos en los últimos 15 años, ¿no? De los grandes estudios de arquitectura,
que están estudiando como la cantidad de gente que habita una torre y entonces acostamos la torre como si fuera una novedad. Me refiero a trabajos de MRDB, de Big y demás, que están muy en relación, aparecen como temas nuevos que nunca vistos, sino acá ya estaban planteados en el año 25, ¿no? Sí, también hay una cuestión de mensaje en esto, ¿no? De imagen de ciudad y cómo aparecían esos grandes monumentos ahí. Y volviendo un poco a lo que decía Roy al principio del nombre, estuve rastreando el significado que le daba, era globo en las nubes, que tiene que ver con esto que relata Roddy y con algunos temas que vamos a ver más adelante. Bueno, sin dejar de hablar, un poco pensando en esta diapo, si volvés a la de atrás, en la cuestión de la técnica, ¿no? La posición de la pieza, la vena de la pieza a la izquierda, exenta, sin personas, sin relaciones de escalas, y luego en la fotografía, en el montaje, aparece todas estas relaciones, ¿no? Y bueno, en la siguiente vamos a ver algo parecido, son trabajos de Mies van der Rohe, Sí, de diversos concursos. El primero, el que se ve arriba, es un concurso para un monumento en honor a un político. Creo que saca el segundo premio, no es elegido como primer premio, porque decía que era inconstruible, todo ese basamento que se ve ahí. Pero lo interesante, trabaja con el hermano, que creo que estaba haciendo la escultura, el hermano de él, de Bismarck. Y lo interesante es que encuentra en la fotografía una forma de relato del proyecto, tanto ahí como en la imagen de abajo se puede ver bien, que es en Stuttgart, también era como un edificio, sí, para un banco, pero tenía multifunciones, tenía salas de arte, etcétera. También, ya más combinado, el de arriba es más fotorrealístico, o sea, es un dibujo en lápiz montado ahí y logra como también lo monocromático permite lograr esa realidad. El de abajo ya comienza también a expresar en relación a lo técnico con respecto a la ciudad. Empieza a trabajar con el vidrio, con las estructuras y ayuda a manifestar como esa contraposición a las técnicas constructivas de la ciudad, ¿no? Del centro de Stuttgart. Es otro caso muy conocido, también un concurso en la Friedrichstraße en Berlín, es como la calle principal o más conocida de Berlín. Donde también empieza a indagar por medio del fotomontaje y de la maqueta, el trabajo sobre un edificio que implanta ahí, y lo que hace es, hace una maqueta, la fotografía, y empieza a montar esas fotos, esos dibujos, como veíamos anteriormente en la selección de la foto base que elige para trabajar y para mostrar ese ángulo. Y acá vemos el proceso que va haciendo a través de las distintas fotografías y el dibujo y el redibujo de eso, donde va como retrabajando el montaje. Al principio, en el primer fotomontaje, se ve que es como más baja la torre, termina en punta, pero dice, no, necesito que termine más en punta todavía, necesito acentuar esa perspectiva y empieza como a trabajar sobre la acentuación de esa punta, hablaba de un diamante, y sobre la tecnología de la misma torre que precisaba que refleje, que se vea más la transparencia, y empieza a trabajar también alrededor del entorno para que eso empiece a tomar como otro protagonismo y empieza a oscurecer la silueta de la ciudad, va borrando ciertos elementos que aparecen ahí en el paisaje, había un puente que cortaba como el horizonte y le molestaba en la perspectiva de la imagen, y termina con el último dibujo que es el que entrega. Lo interesante también es que la maqueta, tuve la suerte de ver con un prototipo de esa maqueta, es plana, no termina en diagonal con punta, sino que él consigue, fotografiando con una perspectiva desde abajo, esa acentuación de punta. Bueno, y este es el caso que nos pareció interesante también mostrar en relación a cuestiones más
más cercanas en el tiempo, que es un trabajo de Koolhaas, de OMA, el estudio, donde también trabaja ahí en Berlín, y genera este montaje trayendo el montaje de Mies ahí en relación al de él. Es como que está mirando históricamente un poco lo que sucedió en la arquitectura en ese lugar y los pone en relación. Sí, creo que Koolhaas a lo largo de los últimos 30 años ha pasado haciendo guiños de esta índole. Vamos a ver otros más adelante también. Pero es interesante que el recurso vuelve a utilizar un recurso, intenta trabajar con el mismo recurso para alimentarse en su propio proyecto, ¿no? Bueno, y acá hay como una recopilación de los Smithson, de montajes, donde también tienen un montón de montajes realizados que se ve que es una herramienta que empieza a darle cierta comodidad para una búsqueda y para un relato de lo que venían trabajando, y empiezan a aparecer estas cosas como de la combinación del dibujo con la fotografía, también el tema de la fotografía más aérea para un relato urbano. Hay algunos, después pueden buscar también, pero hay unos fotomontajes muy reales, ¿no? Aéreos. Sí, es muy famoso el fotomontaje de la obra de The Economist, que en algún momento estaba, pero por reducción de diapos lo sacamos, pero es interesante para plantearlo. Bueno, The Economist es uno de los edificios más emblemáticos de ellos. Pero acá, aparte de la cuestión de la técnica, me parece que también lo que sucede con el grupo de los Smithson y es como concepto y como cambio radical es repensar la arquitectura desde un lado como más humano. Por eso una de las cosas importantes, así como aparecía en aquella primera foto que mostraba Elena, la figura humana se vuelve primordial en todos los fotomontajes de los Smithson, excepto en ese aéreo, ¿no?, que nombrábamos recién. Pero básicamente empezar a comprender esta cosa que hoy también es muy actual, ¿no? Empezar a tener otras relaciones con los espacios públicos, la relación entre la gente y la ciudad. La foto más famosa de ellos quizás sea la de que están hoy también muy actual, ¿no? De ellos, los Smithson sentados en una mesa con unas sillas en el medio de la calle, en un suburbio londinense, creo. Bueno, que habla un poco también de esto, ¿no? De que la arquitectura como tal sola no existe, sino que son estas relaciones las que les interesa recuperar. Bueno, el caso de Friedman, que empieza también a trabajar, tiene muchísimos montajes de este tipo, y empieza a hacer un planteo utópico sobre la ciudad y colgar este tipo de megas estructuras aéreas, habitables, en relación a la ciudad. Acá lo que está bueno es primero la cuestión de la técnica, es totalmente diferente a la técnica de los Smithson. En general podríamos definirlo, a mí me gusta definirlo como un montaje de fotografía con croquis, ¿no? En general no hay un intento de precisión en lo que se monta sobre la fotografía, sino más bien es esta especie de malla que, por otro lado, más allá de la cuestión de la técnica, también tiene un contenido muy fuerte. Son estructuras arquitectónicas que intentan como responder a la heterogeneidad del sistema social. Entonces aparece la villa espacial o las mallas espaciales, son estructuras irregulares que pretenden ser participativas por naturaleza, por su conformación natural, digamos. Entonces también hay un contenido muy fuerte en el aspecto de la comprensión de las relaciones urbanas, ¿no? Bueno, y el caso de Amancio Williams, acá en Argentina, trabajando también con la foto y el fotomontaje. Este es un edificio sala de espectáculos. Lo interesante, como veíamos casi comparándolo con el caso de Magritte, que como que extrañaba ese elemento de la ciudad y lo llevaba al campo, acá
hace algo en cierto sentido similar cuando pone en relación distintos paisajes con ese elemento y empieza a jugar con eso. Por un lado, como en relación al campo, a la pampa nuestra, y por otro lado al río, ¿no? Y la selección también como de la escenografía, por decirlo de alguna manera, donde va a implantar ese elemento, ¿no? De la elección base de la foto. Sí, y también este tema, no sé si lo dijiste justo, pero de la relación de escala entre el paisaje y el artefacto, que es un tema recurrente en la siguiente. Si querés, pasamos a la otra. Vamos a tener que acelerar un poquito, Nico, también. Estaba pensando. Es el trabajo de Hans Hollein, que se llama Transformation, Everything is Architecture. Lo que plantea Hans Hollein es un trabajo de investigación que también es un guiño y una crítica a un poco a las temáticas de la disciplina arquitectónica en ese contexto. Y él va a decir que cualquier artefacto se puede transformar en arquitectura. Está muy vinculado a los movimientos de land art, en este caso también, que son aquellos movimientos artísticos que trabajaban mucho con el tema del paisaje. Y va a decir que un poco lo que importa ya no son los objetos, sino el espacio que se produce entre ellos. No la velocidad, sino el tiempo entre fragmentos de información. No los datos como tales, sino el marco que da sentido a la experiencia y al conocimiento. Entonces, un poco es un ensayo que hace una gran crítica y, por otro lado, es un ensayo que nos permite reflexionar acerca de estas relaciones que propone, ¿no? Bueno, el caso de Koolhaas y, como decía Rodi, Superstudio haciéndole un guiño al pasado, con estos montajes también de propuestas o de miradas utópicas a futuro, en el caso de Superstudio, y lo retoma Koolhaas. Es interesante ver también lo que veíamos recién, los montajes anteriores, lo de Friedman, esto de Superstudio, lo que vamos a ver adelante, más las diapos que sigue, que es Archigram, etcétera, son posturas en un momento histórico muy particular, en los 60, 70, donde existía una fuerte crítica también en relación a la ciudad y al habitar de las grandes urbes, ¿no? Bueno, en este caso casi como todo lo contrario a lo de Friedman, ¿no? Una postura, bueno, el trabajo de Superstudio, que es como una especie de modelo arquitectónico para una urbanización total, como dicen ellos, una propuesta como de arquitectura, ¿no? Con una cuadrícula que pasa por arriba de todo. Y el trabajo de Exodus, que es un trabajo de fin de carrera de Koolhaas, junto con Elias Engelis, entre otros, que también es como una postura como bastante crítica, ¿no? Exodus of the Voluntary Prisoners of Architecture, bueno, está hablando de una prisión, ¿no? De la división de la ciudad de Londres en dos partes, bueno, no queremos ahondar en eso, pero estas posturas urbanas son como bastante críticas y debatibles, ¿no? Bueno, el caso de Archigram también, otro de los grandes grupos de esos años donde planteaban estas ciudades utópicas, y donde se pone en juego también otros conceptos, el tema de la máquina, bueno, del habitar, del movimiento, y empiezan a generar estos objetos que ellos mismos diseñan y lo ponen en contexto con la ciudad y trabajan con distintas propuestas de esta máquina. Walking City, Proving City también, que tiene que ver un poco con lo que mostraba el otro día Tilio también del metabolismo japonés, estas cápsulas que se mueven con las grúas y se enchufan a esas grandes estructuras. Aparece el tema también, más allá aparece por un lado el objeto que ellos buscan, que tiene un gran significado por sí mismo, y el sentido poético de las imágenes viene dado por la totalidad de la interacción que se logra entre esas partes, ¿no? Incluido el movimiento, el color, etc. Sun City, otro de los casos que también trabajan con el montaje. Sí, quizás las 13 operaciones que vimos son las más urbanas de Archigram o las más conocidas urbanas. Y Sun City, por ejemplo, lo que planteaba era
una llegada cultural a los lugares periféricos de la ciudad, ¿no? Como si fuera y se instalara la cultura, llegaran, ¿no? Un tema que también es bastante recurrente en los últimos años, ¿no? Esta cosa de la arquitectura efímera, de las instalaciones o de las apariciones como en determinadas situaciones urbanas y demás. Pero bueno, con un alto grado de positivismo en este caso y de utopía, ¿no? La posibilidad, de nuevo, la tecnología como generadora o propiciadora de estas posibilidades. Y en este caso lo que vemos es uno de los artefactos que inventan, que se llama Living Pod, que es una cápsula muy parecida a lo que veíamos que en la clase que mostraba Tilio, como decía Nico. Y lo que es interesante es que este corte que aparece abajo a la derecha se aparece implantado en diferentes situaciones urbanas o en relación con preexistencias montados en las imágenes que se ven ahí de los fotomontajes. Y por último, la de arriba a la izquierda, que es como el corte de esta. Hay un montón de imágenes de diferentes posibilidades de esta cápsula, pero básicamente la primera que remite mucho a la casa de Kessler, ¿no? Que también la sacamos por una cuestión de tiempo, que es la Endless, ¿no? ¿Cómo se llama? Endless House. Sí, y por otro lado, si ven la fecha, 1966, esto es anterior a que el hombre teóricamente llegue a la Luna. Esta imagen de arriba a la izquierda es muy particular en relación a eso, o sea que esto aparecía antes, y había como una gran inquietud en la relación entre el espacio y estos lugares hostiles, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es vivir dentro de una cápsula? ¿Cómo es vivir en un espacio mínimo, donde una cosa sucede afuera y otra cosa sucede adentro? ¿No? Trayéndolo más al presente, ¿no? Quiero relacionarlo con eso porque no es un dato menor. Uh-huh. Bueno, y en esta en realidad lo que estamos viendo es la imagen de esta superestructura que permite que estas cápsulas se vayan alojando, y en la imagen de abajo es, si no recuerdo, es una planta con todas las variantes de cápsulas que van apareciendo, ¿no? Insertadas dentro de esa grilla estructural. Seguimos. Bueno, y paralelo a esto, en la misma época, otro de los grupos que andaban indagando en todos estos temas era Hausruck Co., que es de Viena, y empiezan a trabajar con estos montajes y estas ideas de encapsular ciertos climas de la ciudad. Ahí dice, bueno, oasis en la grilla urbana, y producen esto. El de la izquierda es como unas cápsulas flotantes arriba de un hotel. Después trabajan con la idea de como estos foquitos, bombitas enchufados a una gran grilla urbana espacial, esas burbujas habitables. O a otra escala, la isla esta, Palm Tree, encapsulada como generando un clima propio. Y esto lo ponen también en práctica con estas instalaciones del Balloon for Two, que es una cápsula espacial, ¿no? Que genera también como su propio clima. Tiene que ver también un poco con lo que mostrábamos recién de Archigram, de estos ambientes hostiles y pensar en un futuro cómo se producían. Que hacen como ese montaje ya entre el uso de la fotografía. Es interesante el de abajo a la derecha, para contar como el cambio de ese elemento creciendo, como una historia, ¿no? Casi decir, bueno, eso se va inflando, no es una cosa que viene fija, y cómo se engancha en ese montaje paisajístico dentro de la ciudad, esa cosa flotando en medio de Viena, ¿no? Sí, acá en particular es muy interesante en el contexto del seminario que estamos tratando, justamente, ¿no? Que uno de los temas es lo que ellos plantean como la intención de promover las relaciones entre los individuos y la sociedad, ¿no? Esta cosa de expandir a la calle desde un ámbito privado. Y por otro lado,
diferente a la anterior, que era como una superestructura que sostenía esas cápsulas, casi de una manera con alto grado de autonomía. Esta cápsula aparece por primera vez como insertada en el contexto de la preexistencia, ¿no? Casi como si fuera un poco en el contexto de lo que venimos viendo en los trabajos de los estudiantes, esta cosa como de la expansión, ¿no? El deck que sale de la ventana y te produce, por un lado, la expansión de tu ámbito cerrado y por otro lado te pone en contacto con la ciudad, ¿no? Sí, aparecen dos temas también súper recurrentes que hablábamos con Rodi, que lo poníamos en relación con los, no sé si recuerdan, en la charla de Ale, los dibujos estos tipo sí, la de caricaturas. Exacto, cómo empezaban a habitar esos espacios aéreos con la necesidad de salir desde un balcón o una ventana. Sí, o las imágenes que mostraba Atilio también, ¿no? De la última parte. Y aparece una nueva percepción de ese espacio y de esa realidad, ¿no? Una nueva forma de percibir eso. Bueno, con menos pretensiones tecnológicas, pero bastante más actual, aparece el trabajo de Santiago Cirujeda, que es un arquitecto, creo que sevillano, que hace un tiempo, no sé en qué anda últimamente, pero esto tiene como a 10 años, calculo. Creo que una de las obras que más se conoce es esta, la del andamio, ¿no? Habitar un andamio. También, en realidad, en este caso, Cirujeda plantea, por un lado, la misma discusión sobre la expansión de los ámbitos privados o de la necesidad de crecimiento, y trabaja con estructuras desmontables, con lógicas de ocupación y apropiación del espacio público. En realidad también va a ser un juego muy, muy interesante en relación a esto de lo que él va a llamar como ciberactivismo, digamos, y esta posibilidad de ponerse como siempre al margen de la ley, o más que ponerse al margen, jugar en los intersticios de la ley, ¿no? Que sería como exactamente, es decir, que como casi el mismo planteo de la burbuja, pero en este caso volcado hacia esos vacíos legales que permiten generar estas oportunidades, por decirlo, ¿no? Bueno. Vamos a tratar de acelerar, chicos, porque no queremos aburrirlos, pero en esta parte lo que queremos es un poco volver a profundizar sobre el problema de la mirada y la técnica. Es una especie de capítulo un poco más conceptual que va un poco a refrescar y a proponer seguir profundizando en algunos puntos. Acá lo que estamos viendo es una obra del retrato de Shevchenko, es una foto de Rodchenko que plantea el tema técnico de la doble exposición. Lo que aparece a la izquierda son algunos cuadros conocidos del cubismo. Este tema de la doble exposición va a ser un tema recurrente en el cubismo y también en estas imágenes que van apareciendo, que también tiene que ver con un tema de capacidad de la tecnología, ¿no? En este caso, ya ha superado el problema de cómo plasmar una imagen en un papel, por decir, o en una capa sensible. Aquí las posibilidades de poder combinar negativos y poder trabajar con estas técnicas fotográficas que permiten la aparición de esto. Pero de nuevo, es un tema de la técnica y es un tema de la mirada. ¿Qué estamos buscando? En este caso, el espacio-tiempo podría ser uno de los temas recurrentes, ¿no? Sí, en este caso no son dos negativos, sino que se expone el negativo, se vuelve para atrás y se vuelve a exponer. Entonces es un solo negativo con dos exposiciones. Esto era posible en las analógicas, volviendo a disparar en las reflex. Ahora, en la digital, no sé bien cómo sería, pero seguramente... Con el Photoshop. Se hace con el Photoshop, claro. No lo podés hacer con la cámara. También. Con la cámara no te lo permite. La doble exposición se hace con dos capas transparentadas. O sea, nos han sacado una tecnología y la han pasado a otro lugar, Elena. Pero conceptualmente viene de ahí también, ¿no? Bien. Claro. Contá esta, Elena, si querés. Bueno, estas son, Rodchenko lo que intentaba hacer en este momento es como no sacar fotografías desde el mismo punto de vista, sino que empezar a experimentar con picados y contrapicados, es decir, con
miradas. La fotografía de la derecha es una fotografía vista desde arriba hacia abajo, y en realidad lo que acá está mostrando es algo que no se veía, que eran las sombras, ¿no? Entonces aquí la imagen de la sombra es la imagen principal. En la fotografía del medio es una fotografía también desde arriba hacia abajo. Es una nueva forma de mirar, ¿no? De mirar los objetos desde otra forma. Y la fotografía de la izquierda es un retrato de una sombra, del hombre, pero la sombra. Perfecto. Entonces, esta nueva forma de observar. Bueno, acá en relación a esto estamos hablando de la mirada y de lo que uno puede empezar a enfocar también en relación a las composiciones que va encontrando, y nos parece siempre interesante esta comparación, ¿no? Entre qué pasó con el arte renacentista y qué pasaba antes en relación a estas pinturas. En la comparación simple podemos empezar a encontrar como dos posturas diferentes, ¿no? Antes de que apareciera el tema de la perspectiva y de poder controlar esa perspectiva como con la medida, con la profundidad, con la altura, con esas relaciones de poder, de que el hombre empieza a dominar la medida de las cosas, las pinturas aparecían expresadas de otra manera, ¿no? En el cuadro de la derecha vemos, ¿no? Como la entrada de este Jesús a la ciudadela, donde el tamaño de cada personaje tiene que ver con la importancia que se da en la escena, donde si miran bien los edificios, cada edificio tiene su propio lenguaje y su propia perspectiva en relación a lo que se quiere contar espacialmente de cada uno de esos objetos. La muralla más baja que los edificios, las personas más altas que esos edificios en ese momento, o en ese relato, las personas tienen una importancia mayor que la muralla, y todo eso va expresando la imagen esta. En cambio, en el cuadro de la época renacentista, bueno, es muy llamativo también, y muy importante ver cómo está enmarcado, ¿no? Como la cuestión de la imagen cerrada, terminada, definitiva, el uso de la perspectiva, del eje de composición, la importancia del tamaño de las personas en relación a la perspectiva, y cómo se domina y se cuenta y se relata ese mundo bajo la razón, ¿no? No tanto sobre el uso de los sentimientos o de las posibilidades que da la expresión propia de cada uno de esos personajes. En relación a eso... Sí, Rodi, perdón. No, está bien, no, que queríamos introducir acá justamente el trabajo de Hockney, que nos parecía interesante porque en algún momento parecía como que lo de Hockney definitivamente no intentaba perseguir la imagen de la perspectiva renacentista, ni mucho menos. Y de golpe aparecía esta imagen como muy parecida a la del cuadro prerrenacentista. Acerca del trabajo de Hockney en relación primero, bueno, hay que presentarlo. Hockney en realidad se ha desarrollado principalmente como pintor, pero ha tenido una época fuerte de investigación sobre la fotografía y de investigación sobre todas las cuestiones de las artes visuales. Recomendamos con Ale, siempre hablamos del trabajo que está documentado en un video acerca del estudio de la pintura flamenca, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Lo que sucede acá es que esta composición de fragmentos fotográficos de la misma escena producen algún efecto parecido al de arte prerrenacentista, digamos, sí.
porque trabaja con una técnica en particular de recorte del fragmento, pero lo que está haciendo es cambiar el ángulo de fuga, entre otras cosas, y también, si se quiere, la escala de los fragmentos que componen la imagen. Si vamos a la siguiente, en realidad, bueno, como decía, en 1982 empezó a hacer el trabajo de fotocollage. A fines del 85 realiza esta muestra que se va a llamar With Perspective Needed Now, que es que un poco la temática de él es que no es, para él no es que la imagen renacentista de un solo punto de fuga sea mentirosa, sino que es incompleta, que no se va a poder ver el trabajo, o sea, la imagen es muy parcial con una sola perspectiva. Y en este trabajo con las Polaroid, en realidad, bueno, lo que ven en esa cuadrícula obedece a la técnica del trabajo de fotográfico de la Polaroid. No sé si, Elena, querés contar un poquito de esto más, vos que tenés más claro la cuestión técnica de la Polaroid. Bueno, básicamente yo contar que esa cuadrícula obedece al formato de impresión de la Polaroid. Sí, no sé si la conocen los chicos, pero creo que hay una... Sí, hay unas nuevas versiones. Las nuevas que son similares, con el marco blanco, que es una foto que se revela instantáneamente en la misma máquina, en una película sensible, y salía directamente, era muy cara en ese momento, no sé cómo es ahora, pero lo que hace es que en el momento en que va sacando va revelando. Ahora es más cara. Y esa grilla blanca que se ve ahí es propia del marco de cada una de esas fotos, ¿no? Sí, también está esto de que aparece, en este caso, hablando del marco, que venimos arrastrándolo con el tema de la perspectiva, hay técnica de utilización de estos marcos que sí son cerrados, y la anterior que era, digamos, la imagen queda abierta, ¿no? Sí, hay comparado con lo que veíamos recién de los cuadros del Renacimiento, en el Renacimiento hay como una cuestión de querer mostrar un modelo perfecto, y acá no, ¿no? Acá es como que se abre otro mundo. Sí, un poco volviendo a la foto no la vamos a poner, pero la foto que pasamos medio rápido de la portada sobre este tema, que es la foto de Hackney con la lupa, y la foto de la película de Blow Up de Antonioni, también con la lupa, esta cosa como del zoom in y el zoom out, ¿no? Una nos muestra que a través de la lupa podemos ver aquel detalle que está en el zoom al fondo y lo ponemos en primer plano, en el caso de la película El asesinato, y en el caso de la lupa de Hackney, mirada en reversa, digamos, desde adelante, lo que produce es ese cambio de escala del ojo, ¿no? Y estos temas son los que van a empezar a aparecer en relación a los diferentes niveles de percepción del material, de un mismo material, ¿no? El mismo enfoque, o sea, el mismo objeto para representar o para identificar o para fotografiar con diferentes capas de percepción. En este caso, él habla acá, Jorge, de cómo pierde la perspectiva. Se da cuenta que cuando ensambla este trabajo, que es un jardín japonés, como un jardín de piedras, y cuando ensambla esta imagen se da cuenta que perdió la perspectiva. O sea que su propio trabajo podía hacer perder la perspectiva, y abajo lo que se ve es el paso de él, ¿no? Esta cuestión de mostrar distintas temporalidades dentro del trabajo, que está siendo registrado con el mismo paso del pie. Aquí de nuevo una composición fragmentaria del mismo avión, tomada con diferentes escalas y diferentes enfoques, y bueno, de una composición que también nos habla de esta mirada del avión, ¿no? ¿Cómo miro el avión? No lo puedo mirar, necesito más perspectivas para comprender la totalidad del avión. Y un poco en chiste, el propio retrato de él fragmentado allá en la pared, ¿no? Bueno, y Enrique Miralles, quien va a tomar también estos mismos recursos para hacer su propio trabajo y el registro hasta de sus obras durante la misma construcción.
Sí, él va a hablar de estos modos de representar y esta es la parte que más nos interesa desde el punto de vista del trabajo proyectual, ¿no? La posibilidad de entender estos montajes como hacernos olvidar de los modos de representar, dice, y pensar la realidad de las cosas de la tradición perspectiva, un poco lo que venimos hablando, ¿no? En este sentido son como croquis simultáneos, como múltiples visiones del mismo momento. En realidad, constructivamente, el trabajo en Miralles le permite desde el campo proyectual poder poner toda la información sobre la mesa para poder generar estas configuraciones de pensamiento, especialmente, que le permitan seguir pensando y proyectando, ¿no? Bueno, acá, sí, dale. sí, no, acá otros trabajos, los de la izquierda son los de Hockney, y abajo a la derecha vemos un registro de la escalinata esta de Miralles, y él va a decir que fija vagamente, ¿no? Quizás nos escucharon varias veces hablar de esto. Dice, el collage fija vagamente para seguir construyendo. Fija ciertas relaciones donde uno puede empezar a leerlas, a repensarlas y después retrabajarlas. Eso es lo interesante de esto, que no es... A veces uno ve los montajes o en el blog, los trabajos de otros años, y dice, bueno, puedo usar esta técnica, esto es lo que va. Pero en realidad, lo interesante es ver qué trae consigo cada técnica y qué es lo que me permite o qué puertas me va abriendo para empezar a ver esos montajes, ¿no? Y nos parecía muy interesante también el montaje de arriba a la izquierda, el de mueble como registro atemporal de un rincón y de una situación similar al registro que estaban haciendo ustedes con sus trabajos. Este es otro montaje de Rick Miralles para un proyecto de una ampliación en Stuttgart del Museo de la Rosa, que también muestra como distintos momentos del mismo proyecto, ¿no? No es que proyectualmente haya unos techos así volando por el espacio, pero sí estás transmitiendo como estas distintas perspectivas de esa estructura aérea, como que el pensamiento de cómo él trabajó y creció esa estructura para agarrar al edificio y poder encerrar un espacio aéreo donde se iban a exponer cierta especie de rosas. Trabaja también, si ven a la izquierda, a la derecha, cómo se va defragmentando la propia preexistencia y cómo hace una relectura de ese material, que es una construcción lineal de madera, de vigas, y empieza a huecar esa estructura que está rellena con mampostería, empieza a huecarla y empieza a retrabajar y a conseguir la forma esta de esas estructuras. El caso de la Colonhaven, que es como una pequeña cabaña de madera, que es muy interesante también el uso de la fotografía y del registro fotográfico del montaje desde otro lugar, ¿no? Arriba, en el zócalo superior, que se ven como estas fotos de distintos momentos de este niño o niña que está jugando con sus primeros pasos y una silla, y habla del registro de esto a lo largo del tiempo, por eso aparece también ahí como el círculo ese que tiene que ver con un calendario, y va haciendo todo un registro escrito, que lo ven también ahí a la izquierda con lápiz o con virome. Empieza a generar estas maquetas también, como leyendo estos movimientos, y genera esta estructura que dice es la que sería como la envolvente del registro de esos movimientos del niño, que invita a los mayores a jugar. Y abajo podemos ver fotos de esa estructura, cómo van haciendo el prototipo y cómo se generan esos espacios. Bueno, y... Perdón que estoy apagando un poco el micrófono porque al vecino se le ocurrió poner unos tornillos justo. Bueno, volviendo un poco también al dadaísmo, que veíamos hablando de la época histórica, aparece el personaje Kurt Schwitters, que es también un alemán, no me acuerdo si era de Hamburgo, no, de Hannover, que es expulsado del dadaísmo berlinés
y crea su propio movimiento, el dadaísmo, no sé, de Hannover, puedes llamarlo de alguna manera, y genera trabaja con collage, estos collages planos, y luego va a hacer esta obra que es en su propia casa, es como un montaje en 3 dimensiones, un collage en 3 dimensiones, donde va como sumando estas piezas, lleva años este montaje, y va haciendo como un collage de 3 dimensiones con pedazos de cartón, maqueta, cosas que iba encontrando y mismas cosas que le iban regalando. Dice la historia que cada uno que lo iba a visitar le pedía que le lleve una pieza para agregar ahí, y genera este espacio fantástico ahí de interiores, muy, muy seductor. El otro día, mientras charlábamos con Rodi, justo pasaba mi hijo y dijo, uy, qué linda esa cocina, como le llamó la atención esa imagen, se ve que es súper seductora por sí misma. Bueno, esto se incendió en un momento, no sé si fue en la época de la guerra, y después se hicieron como una reconstrucción, que es la foto de la derecha en color, que se hizo creo que en Londres. Creo que es interesante la incorporación del tema del tiempo, ¿no? De la construcción, del tiempo en la construcción de esta obra, y de que cada elemento va introduciendo de alguna manera, como una reorganización de todo lo demás, ¿no? Cómo va afectando cada pieza que se agrega al resto, ¿no? La obra esta se llama Merzbau, y Merz era el movimiento que había creado Sweeter. Bueno, esta imagen de Dalí es una imagen muy conocida de un fotógrafo, Philipp Halsman, que era amigo de él. Y un poco para resumirlo rápido, porque estamos muy mal de tiempo, lo que nos interesaba mostrar acá, bueno, Dalí, conversando con él, hablan de LED atómica, que es la imagen que está como pintando, digamos, el cuadro que aparece a la derecha, es un cuadro de Dalí, en el cual, comentando este tema de que en realidad en esa imagen todo estaba como sin tocarse, ¿no? Otro tema muy recurrente actual, ¿no? Esta cosa de no nos tocamos más. Entonces, había un tema como de gravedad en el cuadro, y conversando con esto se le ocurre que podrían hacer una toma fotográfica trabajando con este problema de que nada se toca y que todo está en el aire. Bueno, deciden preparar la toma, y hay una cuestión de técnica, preparado todo con la gente que va a colaborar con esto, van a lanzar al aire agua, gato, silla. La silla la están sosteniendo, no está volando, pero parece que está volando. Y un poco la intención de Halsman es básicamente poder captar la expresión y los músculos faciales de Dalí, aquellos que no se pueden ver en una foto normal. Es decir, ante la situación del movimiento y de las cosas que vuelan, esa expresión corporal no iba a ser la que mejor captara a la personalidad de Dalí. Y bueno, y hacen como 28 tomas, me parece, y bueno, al final una de ellas es la que queda. Lo que es interesante es, lo que me interesa mostrar de esto, aparte de la técnica, de la secuencia, un poco veíamos el video el otro día de uno de los estudiantes que presentaba y que aparecía como un material que antes no estaba, porque aparece ante la decisión técnica de filmar 24 horas su casa, ¿no? Nada, la reconfiguración del espacio es otro tema que aparece acá, ¿no? Cómo a través del mismo cuarto las cosas vuelan en el espacio y hacen esta reconfiguración de alguna manera, parecido a lo que decíamos recién de la Merzbau, y esto todo más allá del concepto buscado en la imagen, ¿no? Es decir, hay una imagen que parece como la final, que es la que está buscada, y en el medio aparecen un montón de situaciones que vuelven como un material absolutamente novedoso, ¿no? Bueno, no me quiero demorar mucho con esto, pero básicamente lo que planteamos en estas imágenes, que son 4 en realidad, la última es la de Picasso, que acá no aparece, es como una pintura preparada para pintar, construcción con guitarrista de Picasso en el atelier, y lo que va apareciendo es el problema de la fotografía y del lienzo, por decir. Las imágenes están... se toman fotografías a partir de la primera composición, que es la de la izquierda, ¿no? Que es como está el atelier preparado. Entonces luego esa foto se recorta de diversas maneras y se van pegando algunos fragmentos, introduciendo variaciones sucesivas.
lo que esa decisión empieza a poner algunas cosas en valor y otras se empiezan a ignorar. La discusión que está puesta acá sobre la mesa es la del espacio real de la habitación en relación con el espacio virtual de lo pictórico, por decir, o ese marco que tenía también que ver con lo de la pintura renacentista, ¿no? Es decir, yo enmarco, decido qué queda en esa imagen, tomo la foto y todo lo que aparece ahí, de alguna manera, genera procesos de transformación o de descontextualización o de recontextualización, que es como muy parecido a algunas operaciones surrealistas, ¿no? Entonces, un poco ese es el concepto que queremos plasmar en esa. En esta otra, la aparición también de estos objetos. No sé si querés contarlo, Nico. Sí, es una instalación y un trabajo en un museo donde empieza a trabajar también con el tema del relieve en 3 dimensiones de estos montajes, ¿no? Tal cual, es un poco esto de salirse del cuadro, digamos. Claro, ¿no? salirse del cuadro y convertirse en un aparecer en el edificio. espacio. Exactamente. Bueno, y por último, las fotografías de Gordon Matta Clark, que también en realidad él hace experiencias artísticas en edificios, donde empieza a operar en edificios abandonados, generando grandes tajos o piezas recortes sobre las mamposterías o sobre las carpinterías, y en algún momento le sugieren plasmar fotográficamente el trabajo. Él un poco se niega porque cree que su trabajo es para recorrer. Imagínense hoy, ¿no? Con la actual pandemia, no poder salir a ver las obras recorridas hubiera originado una situación similar, ¿no? La de tener que encontrar una manera de componer fotográficamente algo que pueda sugerir realmente la experiencia sensible del recorrido presencial, ¿no? Un poco esa es la búsqueda sí, de estas. encuentra en el montaje una forma de expresión y de mostrar esta obra, ¿no? Hablan de la anarquitectura en relación a esto, y dice, no busca soluciones, esto no busca solucionar un problema como sí lo plantearía la arquitectura. Bueno, y para ir cerrando, que no es poco porque quedan unas cuantas, pero vamos a pasarlas rápidas, lo que vamos a ver es un poco trabajos de estos últimos 10 años resumido, esperemos. Y como introducción, traemos el tema de las ciudades análogas, en relación a esos pensamientos que solo surgen o que pueden traerse a presencia a través de la imagen. Y acá habla, bueno, un poco citando algunas citas que tiene Ale también en el blog, del pensamiento lógico versus el analógico, donde dice que lo analógico no es sentir en palabras como lo es el pensamiento lógico, sino es un sentirlo irreal, algo que no se puede contar a través de las palabras. Y lo que hace Canaletto en su cuadro, hay varios cuadros, es muy significativo, empieza a contar una Venecia que en realidad no existe en la realidad, no es así, empieza a insertar edificios que trae de otro lado, pero que cuenta y mantiene el clima de esta Venecia real, ¿no? O sea, que cuenta ciertas relaciones y encuentra como el aura de esta ciudad. Y otra cita que también nos parece pertinente en relación a los trabajos de ustedes y de los otros estudiantes, es esta de Pablo Picasso, que la vamos a mencionar muchas veces, que es "Yo no busco encuentro", sino como que habla como de la situación en que la cosa se aparece, ¿no? Y cuando se aparece hay que tener la mirada atenta para poder ponerle palabras. Bueno, en principio vamos a ver algunos trabajos, algunos montajes donde se relaciona más lo urbano o el uso del montaje en este juego de situaciones urbanas. Como vimos a lo largo de toda la charla, a veces es difícil encontrar situaciones más domésticas en los montajes de referentes arquitectónicos.
Esta es una situación en la estación de Barracas, que también es, podría hablarse de una barraca análoga. Sí, de diferentes técnicas también. Acá el uso de la perspectiva y de las imágenes y del color montadas con algunos dibujos. Si seguimos, vamos a ver diferentes estéticas también, el uso de casi de unos tonos grises y con algún elemento de color, especialmente en las personas y en los árboles. Esta relación de un interior con el exterior o la relación del exterior o parte del edificio con la situación urbana o de la infraestructura. Y acá, en estos montajes, es interesante empezar a ver esta cuestión de la situación abierta en relación al pensamiento, ¿no? Y esto que decía Miralles de fijar vagamente, que uno puede retrabajar con eso y empieza a ver distintas situaciones que no quiere decir que son definitivas. En este caso, nos parecía muy interesante el clima, la foto en San Pedro, y de esta intervención aérea también sobre una esquina, meter un referente como el de la Casa Serrano, como empezar a crecer ahí como un virus dentro del tejido. Este es muy interesante respecto al tema de la técnica, ¿no? Una combinación de foto con dibujo y con referente, ¿no? Lo que ven en primer plano en la de abajo es el recorte del referente de la biblioteca de Palafox, que fue utilizado para construir como ese espacio posible para una biblioteca. Y toda la técnica de ensamble entre el dibujo a mano y la foto tomada anteriormente, ¿no? Si seguimos, bueno, aquí vemos otras, sí, esta combinación de imágenes de interiores y la de abajo, que era un trabajo en San Pedro, si mal no recuerdo, sí, donde aparecen los elementos simbólicos del sector donde se estaba trabajando en relación con una calle y con un edificio en relación con esa plaza, y aparece este dibujo como de corte, ¿no? Mostrando el interior en primer plano, por decir, y todo el resto del entorno en relación con ese interior. O esta otra imagen que tiene esta cosa como más de realidad, ¿no? Un montaje que casi parece una foto real, ¿no? Una muy buena imagen de la estructura Campana. de Campana. Estos trabajos también son ahí en Campana, pero en este caso también hay como una indagación sobre la forma de esas estructuras, esta cuestión lineal y cómo empezar a recortar esas piezas y ponerse en relación con referentes y generan como estas nuevas composiciones de piezas posibles de ser reelaboradas y retrabajadas para el proyecto, ¿no? Parece estas nuevas relaciones espaciales. Y entendiendo también el recorte propio del lugar, o sea, del referente poblado y del lugar donde están trabajando, ¿no? Entender esta estructura, dónde apoya, cómo se descompone. Caso un trabajo del año pasado, ahí en agronomía también, hicimos un esquicio, con unos fotomontajes, empezaron a salir unos montajes muy interesantes que tenían que ver ya con una escala un poco más pequeña en relación a unos patios y a unas posibilidades de habitar un patio, que luego también desencadenaron en ciertos cortes montajes o plano montaje, como decimos nosotros, fragmentarios, posibles de releer esos fotomontajes y traducirlos también al Monge y a poder encontrar la medida justa de esas cosas. Otro montaje que ahora vamos a empezar a ver algunos como de una escala más doméstica. Este también fue hace mucho tiempo en San Pedro, pero lo interesante era que estaban trabajando sobre un terreno que daba sobre una plaza y aparecían estos montajes que se posaban como arriba del terreno, casi como en una terraza, y empezaban a intervenir con referentes como Khan, Scarpa y como la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y empezaban a habitar esas terrazas de una manera totalmente novedosa, y me parece que tiene
mucho que ver con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que empiezan a habitarse las terrazas, a descubrir, el otro día hablábamos, qué pasa en esos techos que antes no se le ponía la mirada o no se le prestaba atención. O este tipo de montajes interiores, donde empieza también a convivir en un mismo lugar diferentes referentes y se empiezan a generar relaciones muy interesantes. Me parece que el punto central del montaje, donde se encuentran los dos referentes, se genera una situación muy interesante con el uso de la luz, de la escala, de los materiales, de las texturas. Sí, esto quizá, de nuevo, probando diferentes técnicas, acá no aparecen referentes, sino que se trabaja con imágenes de la boca en particularmente, de expresiones artísticas, y en la búsqueda de estos lugares. A mí lo que me gusta mucho de es estos lugares, estos umbrales, ¿no? Que van apareciendo, que no es ni el interior ni el exterior, y que permite empezar a pensar en estas relaciones de lo cotidiano en relación entre el interior y el exterior, el espacio privado y el espacio público, ¿no? Sí, aparece una ciudad de la boca que no existe en realidad, ¿no? Esto que hablábamos al principio de las ciudades análogas, y es una forma de relevamiento ¿no? Hablando un poco en relación al trabajo que están haciendo, es una forma de relevar a través del fotomontaje también. Sigamos. Otro que mezcla el referente a través del dibujo con el montaje de la foto, ¿no? Sí, esta foto del edículo que habíamos visto de San Jerónimo, montada con la imagen del dibujo original del lugar y bueno, una pieza de Miralles, ¿no? Una pieza que es realmente interesante en el sentido de la búsqueda y no se termina de comprender qué va a pasar entre una cosa y otra, ¿no? Pero que pone en relación inesperada, una relación inesperada que no existía, ¿no? Otro fragmento casi dicular, contado a través o buscado a través del fotomontaje, con esto es un trabajo en Campana, eran unas naves ladrilleras donde empezaban a trabajar desde el interior, en este caso meten a Moore dentro de eso y empiezan a interactuar con la forma del techo, cómo se van encontrando con la pared. O este caso también muy interesante porque en esa estructura ladrillera y con techos de madera aparece también el referente interactuando en la foto casi como una cuestión fotorrealística, pero en realidad hay como un trabajo de investigación muy profundo y la traducción no literal del dibujo, sino empezar a encontrar la lógica de esa forma y empezar a dibujarla en planta. De ese espacio interior de una escala doméstica muy, muy interesante. O estos montajes también, trabajo de la luz, de la sombra, de esos climas que iban encontrando. Sí, de nuevo en el anterior lo que me gusta mucho es la aparición del exterior allá a lo lejos, ¿no? A una situación que por ahí para muchos de nosotros es lo que estamos percibiendo hoy, que allá hay un atisbo de luz que entra por algún lugar y que nos abre otro mundo que lo tenemos medio alejado, ¿no? Bueno, y por último, para ir terminando, este es un trabajo que empezamos a investigar allá hace varios años con María Elena en Arquitectura 3, que tenía que ver en algún momento casi, como decía ella, aparecen algunas cosas por accidente. Apareció como por accidente una cantidad de información puesta en un solo montaje, como una sucesión de capas, y decíamos que era como demasiado para un solo plano, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con esta idea. Ella, me acuerdo que trajo un libro de Moby Dick, donde aparecía como este tema de la posibilidad de salirse del exterior, ¿no? Esta cosa del diorama, de poder colonizar de nuevo, ¿no? El espacio de la tercera dimensión y salirse de la segunda dimensión. Y empezamos a experimentar con estas imágenes trasladadas al espacio, es decir, que empezaban a plegarse estos montajes y a adquirir
la tercera dimensión. Y luego empezamos a meterlos como en cajas. Era así, ¿no? No me acuerdo si primero estuvieron las cajas. Tenés el micrófono apagado, Elena. Perdón. En realidad surgió como parte de una investigación acerca de los procesos, de los procesos de construcción de una imagen, ¿no? Entonces, nosotros en el taller construíamos estas nuevas ideas a partir de collage, ¿no? De estos montajes. Y veíamos que el salto entre el montaje y el espacio había como un choque muy fuerte. Entonces, en este proceso de ir como encontrando la espacialidad, aparecieron los dioramas, ¿no? Entonces, como la fotografía, cómo es que la fotografía, a partir del recorte, empieza a tomar una espacialidad, ¿no? Entonces surgieron trabajos muy interesantes a partir de fotomontajes. Dábamos los referentes, los alumnos empezaban a jugar, ¿no? Y a encontrar espacios, y bueno, entonces el salto a la maqueta, que era siempre complicado, bueno, encontramos que empezar a despegar estos espacios y encontrar en el recorte formas y espacios que empiezan a sugerir y a surgir a partir de ellos. Entonces, bueno, surgieron realmente trabajos sumamente interesantes. Bueno, y después es un problema más, para los que no saben, Elena es una excelente fotógrafa y se tomó un trabajo enorme para poder después, casi como lo podría decir, como lo que le pasó a Mata Clark, cómo esta obra poder fotografiarla. Y me acuerdo que sacó 80.000 fotos para poder lograr el efecto de la tercera dimensión en estas imágenes que terminamos plasmando acá en esta diapo, que fue una construcción enorme, de mucho tiempo y de investigación también, aparte de que ya la técnica por supuesto la tenía, pero el problema que tenía entre manos era como nuevo, por decir de alguna manera, cómo documentar una foto en 2D que pudiera mostrar el trabajo del diorama. Así que bueno, nos parece que estaba bueno para ir cerrando la charla. Y bueno, en realidad por último, casi como un guiño también, este tema de que citaba del libro de Moby Dick que había traído Elena, me parecía que estaba bueno dentro del tema del montaje, mostrar esta obra de Your House, se llama el libro, de Olafur Eliasson, donde justamente pasa como algo a la inversa, ¿no? Es decir, este montaje entre la maqueta y el dibujo, este montaje entre el libro y la maqueta, esta idea de que el papel se tiene que salir para ir a buscar el 3D en el diorama, y esta idea de pensar como la tercera dimensión hacia adentro en la composición de este libro, que es exquisito y que obviamente tiene como todo un trabajo enorme y una técnica digital, pero que permite percibir como ese espacio de nuestra casa también de otra manera, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. El guiño del final es un poco para cerrar con algún chiste, la imagen del montaje de Batman y Robin trepando por las paredes, saludando a los vecinos. Bueno, nada más por mi parte.